¿Lee? ¿Se ve bien el Power? ¿Pueden leer ahí el concepto? Sí, perfecto. Bien. Oferta conjunta. Bien, es decir que esta modalidad de donación solidaria o conjunta que prevé el 1547 permite que con la aceptación de un solo donatario la aceptación se llegue a la donación. Yo te pago el pasaje cuando se abra todo y te venís a trabajar. Yo te prometo. Por favor, les pido que silencien los micrófonos. Muchas gracias. Bien. Entonces, decíamos que la utilización de esta modalidad de oferta conjunto solidaria permite que con la aceptación de un solo donatario se produzca la pérdida total del dominio para el donante. Y los restantes donatarios podrán aceptar en consecuencia aún después, ahí se fue el Power, aún después del fallecimiento. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Zulma. ¿Se sigue escuchando? Bueno, salió acá el Power. Perfectamente. ¿No pueden ver el Power de todos modos? A ver acá. A ver, ahí llegó. Pero no sé si me ven ellos. Ahí no lo veo a nadie. Ahí está. Se conectó el presidente de Santiago del Estero. Bienvenido. Ahí está el escribano Broto también. Pepe. Está escribano. ¿Ahí me escuchan? Sí, Zulma, súper. ¿Y me ven también? Sí, lo único que no vemos es tu Power. Ay, bueno, no importa, el Power lo pasamos después, yo no los veo a ustedes. A ver, voy a tratar de solucionar. El Power tiene acá, pero ¿cómo saco de acá? O sea, me ven, pero no ven el Power. Mientras te escuchemos, está bárbaro. Bueno, me parece que no le va a quedar otra por el momento. Escucha, Zulma, ¿y por qué no te conectás desde la cámara de la Esri Demetrio? Si vos no nos ves, ella no va a ver desde su cámara. A ver, esperamos un ratito. La vemos a ambas nosotros. Alguna de esas Ahí se está conectando la escribana María Carmen Boazo. Hola María. No. Vamos a charlar un ratito hasta que se solucionen los problemas de conectividad. Está Carmencita. Sí. ¿Cómo estás, Carmencita? Que todos los días nos hace el aguante. Y si no, ahí sí. Bajo un poquito más el Power, que igual me veo yo de última, después voy pasando de vuelta. Está el escribano de la Torre, escribana Retamoso, Paola Rodríguez. Pao Martínez. Ahí está, súper. Ahí está. Bien, ahí ya no toco más nada por las dudas. Ahí se ve el Power. ¿Se ve completo? Si querés apretarle el cuadradito ese. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, decíamos entonces que la utilización de esta modalidad de donación solidaria permite que con la aceptación de un solo donatario se produzca el desplazamiento total del dominio para el donante y que los restantes donatarios podrán aceptar en cualquier momento, aún después del fallecimiento del donante. Yo quiero recalcar que acá está lo importante de esta figura. Si se instrumenta una donación solidaria donde expresamente decimos que la donación es hecha con los alcances y con los efectos de 1547, claramente va a producir ese efecto. Aceptando uno solo de los donatarios se produce el desplazamiento total de ese donante, o sea, el titular registral, y los restantes donatarios podrán aceptar aún después de la muerte del causante. Yo repito eso porque me parece re importante. No se aplica en este caso el 1545, y ahí todos nos vamos a acordar de las ofertas de donaciones que teníamos pendientes de aceptación y que faltaba muy poco tiempo para la entrada en vigencia del nuevo código. Sabíamos que rápidamente había que aceptar porque de lo contrario iban a quedar revocadas. Entonces, en este caso, si alguno de los donatarios no acepta, ya sea por su muerte o por rechazo voluntario, o por revocación de la oferta del donante respecto a ese donatario que todavía no aceptó, en ese caso
esas partes, digamos, acrecen en el donatario que aceptó inicialmente la donación. ¿Se entiende ahí? Entonces, si no pueden aceptar, ya sea como dije, por su muerte o por rechazo, esa parte proporcional o indivisa acrece en el que aceptó. Entonces, este artículo 1547 yo creo que nos brinda una solución jurídica práctica y muy eficaz para aceptar las ofertas de donación después de la muerte del donante. O sea, es superadora totalmente de ese impedimento del 1545, que nos exige claramente que la aceptación se produzca en vida del donante. Entonces, la sanción del Código Civil trajo una importante novedad en materia de aceptación de ofertas de bienes registrables y produjo un fuerte impacto en nuestras costumbres, o sea, lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento, y que era justamente la exigencia de la aceptación de las donaciones, pero en vida del donante. Entonces, esta reforma legislativa puso de manifiesto, yo creo que una situación que hasta ese momento no era considerada relevante por los donatarios, y es decir, definir de acuerdo al estado de salud del donante si era necesario aceptar o no rápidamente esas ofertas que estaban pendientes de aceptación, y bueno, y ahí se produce el problema, porque en todas las situaciones que tenemos que instrumentar, no solamente en el caso de donaciones, pero en este caso particular, nos vamos a encontrar con situaciones en las que el donante pueda venir a firmar, que se encuentre en el lugar, en otras situaciones donde van a vivir tal vez en el interior, tal vez en un país en el extranjero, y que no puedan concurrir a firmar la escritura, ni tampoco puedan enviar rápidamente un poder, que yo creo que esta es la herramienta que más utilizamos en estos casos. Entonces, hay situaciones en que no va a suceder ni una cosa ni la otra. Entonces, ahí está el problema de que si el donante fallece antes de que todos los donatarios hayan aceptado, ya quedarán imposibilitados de hacerlo aquellos que no lo hicieron y quedará revocada la oferta respecto de ellos. Entonces, tendremos que abrir el juicio sucesorio por las partes indivisas de ese bien, partes indivisas que continuaron a nombre del causante. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Y es utilizando esta figura de la donación solidaria, donde acepta un solo donatario, y esa aceptación se aplica, como dije, a la donación entera, a un pendiente de aceptación por el resto de los donatarios. Se produce el desplazamiento total del titular registral, que queda abierto para incorporar a los donatarios a medida que vayan aceptando. Es decir, producida la primera aceptación, se produce el desplazamiento, o sea, el donante pierde el dominio de la titularidad del bien ofertado en donación. Y si alguno de los donatarios muere o renuncia a esa donación, o el donante revoca respecto a ese donatario que todavía no aceptó, acrece proporcionalmente en cabeza de los donatarios que aceptaron. Y al finalizar el proceso, cuando ya no queden donatarios para aceptar, el dominio quedará proporcionalmente a nombre de todos los que aceptaron. Entonces, este tipo de donaciones ya estaba regulada en el Código de Vélez, en el 1798. El 1798 decía textualmente, en la primera parte se refería a las donaciones hechas separadamente, y en la segunda parte se refería a las donaciones solidarias. Este artículo decía, si la donación se hace a varias personas separadamente, es necesario que sea aceptada por cada uno de los donatarios, y ella solo tendrá efecto respecto a las partes que lo hubieran aceptado. Si es hecha a varias personas solidariamente, la aceptación de uno o alguno de los donatarios se aplica a la donación entera. Pero, si la aceptación de los unos se hiciera imposible, o por su muerte o por revocación del donante, respecto de ellos, la donación entera se aplicará a los que la hubieran aceptado. Es decir, esta norma del 1547 es casi idéntica a los últimos dos párrafos del 1794, y es la única en el ordenamiento jurídico actual que se refiere a las donaciones
hechas a una pluralidad de beneficiarios. Es decir, la norma actual no contempla ni las donaciones hechas separadamente, ni tampoco la norma prevé a las donaciones hechas conjuntamente, y especialmente en su relación con el derecho de acrecer, que ya vamos a ver cómo funciona. Es decir, se optó por regular solo a la oferta solidaria, y tal vez puede ser porque por una parte, las donaciones hechas a varios beneficiarios separadamente no ofrecieron mayores dificultades, porque en este caso la aceptación perfeccionará el contrato para cada uno de los donatarios en la proporción que le corresponda. Y tal vez no se ha regulado también porque, según algunos autores, no existen diferencia entre las donaciones solidarias y las conjuntas en que el donante ha estipulado el derecho a crecer. Pero, no obstante esto, yo creo que tenemos que analizar de todos modos las donaciones separadas y las conjuntas y solidarias, porque en la práctica se van a seguir dando estas situaciones. Entonces, con respecto a las donaciones separadas, como dijimos, no ofrecieron mayores dificultades en la doctrina, y en este caso, la aceptación va a ser necesaria por cada uno de los donatarios, como cuando yo digo que le dono a Pedro 1/3, a Juan 1/3 y a Diego 1/3, es necesario que cada uno acepte para adquirir su tercera parte, ¿no es cierto? Entonces, lo que la ley quiere o pretende en este caso es que la formalidad de la aceptación sea hecha por todos los donatarios. Ahora bien, ¿qué pasa con las donaciones solidarias y en las conjuntas en que el donante ha conferido el derecho o no el derecho a crecer? Y acá algunos, en realidad algunos autores dicen que, digamos, la dificultad está cuando interpretamos el modo de funcionar de las donaciones solidarias y de las conjuntas en que el donante estipuló el derecho a crecer. Y acá también tenemos que hacer referencia a que en este tema, la reforma tiene como novedad de que no hay una norma expresa que le posibilite al donante pactar el derecho a crecer, como sí lo hacía el Código Civil en el 1798. ¿Qué decía este artículo? Que cuando la donación se hacía conjuntamente a varias personas, los donatarios no tenían derecho a crecer, salvo que expresamente lo hubiera estipulado el donante. Entonces hay una importante discusión doctrinaria sobre las diferencias que existen entre el derecho a crecer y las donaciones solidarias. ¿Cómo? Y es un tema que ha sido también extensamente tratado por Franco y Gastón di Castelnuovo al referirse al 1547 y haciendo él amplias referencias al 1794 y 1798. El escribano di Castelnuovo dice que al no existir en nuestro ordenamiento jurídico una norma como el 3810, por ejemplo, del Código de Vélez, que nos decía que el derecho de acrecer no tiene lugar salvo en las disposiciones testamentarias, y que el donante podía conferir el derecho de acrecer porque una norma expresa lo habilitaba, le permitía, que era el 1798. Es decir, había una contradicción ahí, porque por un lado el 3810 hablaba de que el derecho a crecer solo estaba previsto en las disposiciones testamentarias, y por el otro lado el 1798 le permitía pactar el derecho a crecer. Y esa contradicción obedece más que nada a la proximidad que hay de los legados con las donaciones. Entonces, decimos que sucintamente algunos autores dicen que el derecho de acrecer y la solidaridad son conceptos totalmente diferentes, y otros, sin embargo, dicen de que hay identidad entre estos conceptos, y que lo que complica las cosas, digamos, es el marco bajo el cual se presenta solidaridad y derecho a crecer, cuando en rigor de verdad el efecto es el mismo. Si yo digo que dono a Juan 1/3, a Pedro 1/3 y a Diego 1/3, si acepta Juan, la donación entera está aceptada. Eso yo remarco, me parece súper importante. Y si Pedro y Diego no pueden aceptar, ya sea por muerte, por renuncia o por revocación del donante respecto de esos donatarios, esa parte acrece en Juan que aceptó,
pero no por el derecho de acrecer, sino por efecto de la solidaridad, porque así funciona. Digamos, son dos caminos, pero que llegan al mismo resultado. De todos modos, hay una discusión doctrinaria porque algunos consideran que son conceptos diferentes. Borda al respecto dice de que el principio general es que las donaciones hechas conjuntamente no dan derecho a crecer, salvo que expresamente esté pactado por el donante. Y en este caso, de que el donante hubiera reconocido el derecho de acrecer, en este caso la aceptación de una parte implica la aceptación eventual del todo, para el caso de que los restantes donatarios no puedan aceptar o la rechacen. También puede suceder de que el donante, habiendo reconocido el derecho de acrecer, pretende revocar la donación respecto a alguno de los donatarios. Y ahí vamos a tener que distinguir o ver si esa revocación del donante se produce antes que acepte cualquier donatario. Él puede modificar, puede modificar su oferta de donación y decir, van a quedar limitados cada uno a un tercio. Pero también, si esa revocación tiene lugar después de que alguno haya aceptado, ya esa parte de quien resultó revocado va a crecer en los que aceptaron, pero ya el donante no podrá modificar nada, no va a poder modificar ese derecho reconocido por él mismo en el acto de esa donación aceptada, que por efecto de la aceptación ya deviene irrevocable. Bien, otros autores, como Lambert, por ejemplo, dicen también que en el caso de que distinguen las dos situaciones, y dicen que en el caso de que las donaciones sean hechas de manera conjunta, sin pacto expreso, se va a entender hechas separadamente, salvo que se pacte la solidaridad, y que en ese caso, por la naturaleza misma de las donaciones solidarias, claro, dice esto Lambert, que en las donaciones hechas de un modo conjunto no dan derecho a crecer, salvo pacto en contrario, por no tratarse de una situación de donación in solidum, que si se hubiera pactado la solidaridad por su propia naturaleza, conllevaría el derecho de cada uno de los codonatarios a no decrecer, que es el ius non decrescendi. Es decir, otros como López de Zavalía, bueno, dicen que son dos caras de la misma moneda. En conclusión, podemos decir que el legislador sin duda optó por entender que cuando se hacen donaciones plurales sin pacto expreso, se entiende que son hechas separadamente, salvo que se haya pactado la solidaridad. En este caso, los donatarios no van a decrecer en su parte, sin necesidad de que haya un pacto expreso de acrecimiento, como decía el 1798. Eso con respecto a cómo funciona el derecho a crecer y la solidaridad. En realidad el efecto es el mismo, pero no por el derecho a crecer. El hecho que sea solidaria ya va a tener como consecuencia el acrecimiento. Bien, con respecto a yo sigo pasando el Power y ustedes me dicen si se ve la proyección del Power ahí. Sí, se ve. Bien. Entonces, todo esto, digamos, va a tener que estar reflejado claramente en la escritura, ¿no es cierto? Volviendo a la donación solidaria. Es decir, el esquema escriturario propuesto, bien, que va a quedar, digamos, a criterio de cada notario de la técnica registral. A mí me parece que en este caso, digamos, por ejemplo, en este caso del Power son dos ejemplos de donaciones solidarias. Una, en ambos casos comparece el donante y los donatarios que aceptan la donación. Intervienen por sus propios derechos, y en este caso que la donante es Gladys González, bueno, nombres de fantasía, expresa que, reservándose el usufructo vitalicio, dona gratuita y solidariamente, en los términos y con los alcances del 1547 del Código, a favor de sus hijos Juan, Pedro y Diego. Es decir, en condominio indiviso en partes iguales. Es decir, que en este segmento de la escritura deben estar consignados, digamos, los donatarios, la totalidad de los donatarios que van a aceptar la donación. En la comparecencia, obviamente van a estar los datos de los que aceptaron. Y en otro segmento de la escritura, que bueno, en mi caso me parecieron declaraciones complementarias, consignar ahí todos los datos
del donatario que todavía no aceptó. Decir que el donante manifiesta, por ejemplo, yo creo que está acá en el Power, acá en declaraciones complementarias, que el donante manifiesta que el donatario, Diego, por ejemplo, que es el que todavía no aceptó, consignar todos los datos completos, decir que podrá aceptar la donación en cualquier momento y adquirirá el inmueble objeto de la presente en una proporción en el condominio del 33,33%. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, que vuelvo al Power anterior, dona gratuitamente a sus 3 hijos también, pero en este caso era una donación donde los donatarios constituían derecho de acrecer. Entonces, acá en este segmento de la escritura, donde el donante dice que dona gratuita y solidariamente en los términos y con los alcances del 1547, sin cargo ni condición alguna, a favor de ¿quiénes? De Juan, de Pedro y de Diego, que van a ser los tres donatarios últimos, la totalidad de donatarios. Simplemente que comparecen 2. Bien, en esta parte, en declaraciones complementarias, en este ejemplo, sería que el donante, en este acto, manifiesta que es condición de la presente donación que cuando su hijo Diego, ahí consignar, insisto, todos los datos, acepte la donación en forma simultánea, constituye su fruto vitalicio y gratuito a su favor y de su cónyuge. Es decir, que el donante puede establecer en esa donación solidaria una condición, en este caso la constitución del usufructo. Bien, esto tiene que estar plasmado no solamente en el esquema de la escritura, porque sabemos que en la minuta rogatoria es lo que nos va a permitir a nosotros inscribir en el registro, tiene que estar plasmado claramente en la escritura como también en la minuta. Los mismos datos que se consignaron en la escritura están reproducidos acá en este Power. Bien. Bien, y por último, en lo que tiene que ver con el aspecto registral, acá no sé si llegan a ver, es un folio real. A ver. Sí. No leí. Bien. Les leo la minuta antes, ¿puede ser? Sí, cómo y no. ahí vamos al folio real. Bien. En la minuta sabemos, es como la minuta de cualquier acto registrable, donde van los datos del donante, donatario, bueno, fecha de la escritura, descripción del inmueble, antecedentes, inscripciones, y en las declaraciones complementarias, como le digo, o bien consignar observaciones en la minuta, ahí vamos a reproducir todos los datos, o consignar, mejor dicho, todos los datos del donatario que aún no aceptó. Es decir, claramente tiene que quedar en la escritura, y está en la minuta también, los datos de quienes comparecieron y el que no compareció y quedó pendiente de aceptación. Entonces, en ambos instrumentos, en la escritura pública y también en la minuta. Bien, en el folio real, si alcanzan a ver ahí, es también a modo ejemplificativo, con datos ficticios. En este caso, verán, esta persona, no sé si llegan a leer en el asiento número 2, es Gladys González la donante. Está tachado el asiento registral. Y en un primer momento, como en esta escritura del ejemplo aceptaron solamente 2, el registro inscribió en primer término en un porcentaje del 50% a favor de los aceptantes. Pero como en el folio quedó aclarado de que esa donación era solidaria y era hecha también a favor de otra persona, se inscribió en el porcentaje que se aceptó, pero eso se modificará posteriormente, cuando ese tercero, ahí está, al finalizar, también a modo de ejemplo, está el asiento de aceptación del tercer donatario. Bien. Entonces, acá tenemos, en el primero, le leo acá del folio que tengo a mano, pero es el mismo que está en el Power. Entonces, repito acá yo, la donante es Gladys González. Se tacha el asiento registral y se inscribe en el porcentaje de un 50% a cada uno a nombre de 2 donatarios, que son Juan Pérez y Pedro, en el porcentaje de un 50%. Y acá, en el asiento, en la parte de atrás, queda constancia que en el mismo acto
se deja constancia que la presente donación es de carácter solidaria y que fue realizada también a favor de Diego Pérez, DNI número, CUIL, todos los datos, quien podrá aceptar la donación en cualquier momento y adquirir el inmueble objeto de la presente en una proporción en el condominio del 33%. Eso está en la parte de atrás del folio, es decir, que se toma, se registra a nombre de los que aceptaron, aclarando que es solidaria y que cuando ese tercero acepte, va a adquirir el 33,33%. Entonces, a continuación está un asiento donde se aceptó, donde ese tercero vino y aceptó. Entonces, ¿qué hace el registro? Inscribe ese 33%, pero modifica el asiento anterior, tachó el 50% y inscribió 33,33%. De esa manera quedó el 100% en cabeza de los donatarios, de la totalidad de aceptantes, digamos. Claro, esto son criterios también registrales, porque sabemos que cada registro va a tener su técnica para la registración. Bueno, tanto la escritura, la minuta, son sugerencias, o por lo menos yo en mi caso instrumenté de esta manera. Habrá otros escribanos que obviamente tendrán otra técnica notarial y, bueno, y lo mismo con el registro también tendrá su propia técnica para inscribir. Esto es a modo de ejemplo para que más o menos vean cómo, o sea, la utilidad práctica que tiene la donación solidaria. Yo insisto en eso, en que aceptando uno solo, se aplica la donación entera, es decir, que si fallece el donante, de todos modos se puede aceptar la donación. Bien, y como conclusión, bueno, podemos decir que esta modalidad de donación solidaria fue muy poco utilizada en nuestro medio. Históricamente, bueno, podemos decir que eran pocos los casos, a partir de la reforma ya se fue adoptando esta modalidad. Y esto evidencia también que demuestra que ese no uso de la donación solidaria hizo que por mucho tiempo fuera desconocida, no solamente por las personas en general, sino también por los operadores del derecho. Y durante el Código de Vélez, como dijimos, estaba vigente el 1795, que nos decía que si el donante fallece antes que el donatario haya aceptado, podrá sin embargo, aceptar la donación y el heredero está obligado a entregar la cosa. Es decir, que el fallecimiento del donante no era para nada un impedimento. Sabemos, antes de la reforma se podía aceptar. Durante la época de Vélez, el único límite a la aceptación de las donaciones era la revocación de la oferta por parte del donante. Bien, a ver, es el folio. Bien, también acá, perdón, esta parte me pasé. Después de la lectura del folio real, vemos la plancha de inscripción de un título. Ahí no sé si se puede leer, pero el registrador, al poner la plancha de inscripción, deja claramente que se trata de una donación, en este caso, bueno, con usufructo, pero hace la aclaración abajo, solidaria, y menciona el artículo, el 1547, porque esa no va a ser la última inscripción. Después va a venir el segundo que acepte, o el tercero, depende en qué momento acepte cada uno. O sea que así se refleja en la plancha de inscripción. Insisto, no va a ser la última, ahí se tienen que ir registrando las aceptaciones pendientes. Bueno, yo ahora le voy a dar el uso de la palabra a mi colega Augusto, y bueno, después veremos al final si sacan conclusiones y qué les pareció la charla. Augusto, te escuchamos. Desactiva tu micrófono, Augusto. Ahí está. Perdón. Bueno, antes que nada, felicitar a Zulma, excelente su disertación. Gracias. Vienen trabajando hace un montón con la escribana Demetrio sobre el tema de donaciones solidarias, y también tuvo que aguantar a mí con el tema que vamos a tratar, que son donaciones sin transferencia de dominio. Bueno, pero antes que esto, como Zulma dijo que la inquietud le surgió a raíz de que a ella le tocaron varios casos, esta inquietud de las donaciones sin transmisión de dominio fue un tema propuesto por la escribana Eve Pinedo, que creería yo que está Eve presente. La escribana Eve fue la que propuso este tema.
para que estudiemos, para que podamos compartirla. Ahí está hablando la Esti. ¿Está? Yo no la vi. Creía que está porque estuvimos hablando y dijo que iba a estar. Bueno, la escribana fue la que propuso el tema para que el Ateneo se encargue de... Ahí está la escribana ¡Ahí Eve. está! Nos dio un hermoso tema para ver si podemos lograr unificar criterios o cada uno vertir sus opiniones, ya que esta es la finalidad del Ateneo. También a la escribana Demetrio, que es pobre, nos tuvo que aguantar y ayudarnos en este camino. Y bueno, el tema que me toca a mí desarrollar, que se propuso el año pasado en el Ateneo para este año, es las donaciones sin transferencia de dominio. Para abordar el tema, necesariamente tenemos que arrancar diciendo que no tenemos que confundirnos con el título, ¿por qué?, de la figura. Porque cuando escuchamos hablar o leemos donaciones sin transferencia de dominio, ha pasado, y me lo han dicho, a muchos se le viene a la mente que es imposible, no se puede autorizar una donación sin transferencia de dominio por escritura pública, y también a muchos les trajo la duda cuál será el criterio del registro al momento de su registración. Esto se debe, como dice la escribana Zulma o Echegaray, es que gran parte del notariado seguimos trabajando sobre la base de las figuras que tradicionalmente conocemos. La donación, en donde el donante le transmite el derecho real de propiedad al donatario, el escribano procede a su registración para su publicidad registral. Pero con este trabajo vamos a poner a criterio de todos para ver si unificamos y logramos un criterio común, que no es de esta manera como tenemos que ver a la figura. Pero para poder comprender, necesariamente tenemos que retrotraernos al Código de Vélez. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez, en el artículo 1789, decía que habrá donación cuando una persona, por acto entre vivo, transfiera de su libre voluntad la propiedad de una cosa a otra. ¿Qué pasa? Vélez decía que para que haya donación tiene que haber transferencia. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial dice, en el artículo 1542, que hay donación cuando una persona se obligue a transferir gratuitamente la propiedad de una cosa a otra y está aceptado. Acá vemos cómo cambia el concepto de donación. Vélez decía, habrá transferencia cuando una persona transfiera, habrá donación cuando una persona transfiera. En cambio, el nuevo código dice que hay donación cuando una persona se obliga a transferir. Se obliga a transferir. El artículo 1542 del código, que define las donaciones, posee un concepto muy similar al de la compraventa, ya que el artículo 1123 o 1123 dice que hay compraventa cuando una persona se obliga a transferir una cosa a otra y ella paga un precio por esto. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de compraventa no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay una norma en el código que establezca bajo pena de nulidad, sanción de nulidad, que las compraventas deben ser hechas por escritura pública. Es más, tenemos el artículo 1018 del código que dice que los instrumentos pendientes de su otorgamiento valen como obligación de hacer si el futuro contrato no requiere forma bajo pena de nulidad. Pero ¿qué pasa? El código sí establece que las donaciones de inmuebles, bienes, muebles registrables, rentas periódicas o vitalicias deben ser por escritura pública. Tanto la escribana Doda, el escribano Chegaray, de Castelnau, Lloren, todos dicen que se asemeja muchísimo a la figura del boleto, y en realidad es muy similar. ¿Y qué pasa cuando un requirente comparece ante nuestra notaría y nos manifiesta que quiere celebrar una compraventa? Y por alguna causal nosotros no podemos autorizar una escritura de compraventa, que es lo primero que
asesoramos un boleto de compraventa celebrado hasta que se pueda llevar a la escritura pública. Pero pasa que el código sí permite que la compraventa se pueda celebrar por instrumento particular firmado, con firma certificada o por escritura pública. Yo puedo asegurar que nadie pone en tela de juicio, cuando celebramos un boleto de compraventa por escritura pública, que el que compra por boleto adquiere el derecho real de dominio. Sin embargo, sí se plantea este interrogante con respecto a la donación, al contrato de donación sin transferencia de dominio hecho por escritura pública. Si nos seguimos ateniendo a lo que dispone el Código Civil cuando se refiere a la forma de adquirir el dominio, que dice que necesariamente tienen que concurrir el título, tiene que haber título y modo suficiente. Si nos detenemos en el título, dice que el título suficiente es el acto jurídico revestido por formalidades impuestas por la ley, con la finalidad de constituir o transferir derechos reales. Si nos detenemos también en este artículo, no solamente en el 1542, que habla de la obligación de transferir, el Código, cuando habla de título suficiente, dice que la finalidad tiene que ser transferir o constituir el derecho real. Entonces, si la voluntad del donante no es transmitir el derecho real de dominio y la finalidad del donatario no es adquirirla, debe primar, como dice Echegaray, siempre la voluntad de las partes. Entonces, este contrato de donación hecho por escritura pública no es título suficiente. La escribana Doda da el ejemplo y dice, imaginemos un contrato de donación sin transferencia de dominio, en donde lo celebramos por escritura pública, el donante transfiere a título de donación el inmueble al donatario, y en la parte declarativa del donante, este expresamente manifiesta que no es su intención transferir el derecho real de dominio al donatario y que el mismo le será transferido con posterioridad, indicando la causal si la hay o no. Por ejemplo, una de las causales que ella manifiesta dice que el derecho real de dominio le será transmitido dentro de 10 años, 9 años fijando un plazo, o cuando lo solicite el donatario. Posteriormente, el donatario va a aceptar esa donación que le hizo el donante y en una cláusula ambos van a declarar que no es la intención, dejar expresamente constancia, que no es la intención transmitir el derecho real de dominio ni adquirirlo, y que el presente instrumento no es título suficiente para adquirirlo. Hasta acá tenemos el contrato de donación perfectamente concluido, tenemos el donante, tenemos el donatario, no es una oferta porque el contrato está contractualmente terminado, eso es uno de los beneficios. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de la oferta puede ser revocada hasta tanto no sea aceptada por el donatario. Acá está un contrato de donación perfectamente concluido y se da cumplimiento a lo que reza el artículo del Código en el 1500. Habrá Ay, no. ¿Qué pasó? real de dominio. Me Tenemos cortó un cumplido. poquito lo último que dijiste. ¿Hasta dónde llegó? Bueno, volvemos. Como vemos, en el contrato de donación, en este contrato de donación celebrado por escritura pública, se cumple la premisa del artículo 1542, ya que el donante se obliga a transferir el derecho de propiedad gratuitamente al donatario. Se cumple, hay donación. Ahora viene la segunda parte, que es lo que a muchos les llama la atención, que es que hasta ahora este contrato no tiene vocación registral. ¿Por qué no tiene vocación registral? Porque el donante no le transmitió el derecho real de dominio al donatario. Pero ahora viene la parte en que hay que cumplir la obligación
que asumió el donante. Razón por la cual, en una escritura posterior, se tiene que dar cumplimiento a esta obligación. Y acá pueden pasar diferentes hipótesis. Que comparezcan donante y donatario, o que comparezca solamente el donatario. Y es en este momento en el que el escribano tiene que llevar a cabo todos los actos preescriturarios, solicitar los certificados pertinentes, realizar el estudio de título, porque como se asemeja a la figura del boleto, no es la obligación, pero es de buen diligenciamiento realizarlo ya previamente, pero es acá donde se tiene que perfeccionar. Bueno, solicitamos los certificados, autorizamos la escritura y vamos a autorizar la escritura y puede ocurrir que venga el donante o que solamente venga el donatario. ¿Por qué? Porque no necesariamente el acto la transmisión del dominio tiene que operar después de la muerte del donante. Ese otro del interrogante que todos preguntaban, ¿por qué siempre tiene que haber poder? No necesariamente siempre tiene que haber poder, porque la aceptación, o sea, la transmisión del dominio se puede producir perfectamente en vía del donante. Comparece el donante y el donatario, relacionan el contrato de donación en el cual surge la obligación del donante de transmitir al donatario el derecho real de dominio y continuamos como hacemos como cualquier escritura. Se da cumplimiento, autorizamos, tenemos testimonio y en esta oportunidad es la que adquiere vocación registral. Una vez transmitido el derecho real de dominio, vamos a proceder a su registración a través de su respectiva minuta. Ahora, ¿por qué el tema del poder hace mucho ruido? Y porque tanto Echegaray como la escribana Doda dicen que para garantizar se puede acompañar con un poder. Echegaray es partidario de un poder especial irrevocable y la escribana Doda también habla de un poder especial con efecto post-mortem del previsto en el artículo 380, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación. Que el código pide que haya un negocio específico, un negocio base, como estamos acostumbrados cuando hablamos del boleto de compra-venta, y ambos, tanto Echegaray como la escribana Doda, dice que hablando de negocio específico se está refiriendo a un acto especialmente determinado, y en este caso lo hay. Está la donación hecha por el donante al donatario, y está el interés legítimo del donatario, que es que se le transfiera el derecho real de propiedad. Salvando la distancia, obviamente, sabemos que el poder especial es irrevocable, en irrevocable hay un plazo, y bien dice Echegaray que hay que tener cuidado porque si vencido el plazo no ha sido utilizado, el mismo valdrá como poder especial, y si el donante ha fallecido, el poder no puede ser utilizado. En cambio, con el poder con efecto post-mortem, este subsistirá hasta ser utilizado. Bueno, esto es la aceptación. O sea, acá opera, en el segundo acto, va a operar la transmisión del derecho real de dominio que se había obligado el donante al momento de celebrarse el contrato de donación, el famoso contrato llamado contrato de donación sin transferencia de dominio. Esta es lo que pudimos interpretar en base a los juristas, Echegaray, la escribana Doda, y también el escribano Di Castelnuovo y Llorens en el año 2014, mucho antes de que entre en vigencia el nuevo código, ellos hablaban de la donación, hablaban de una donación sin transferencia del derecho real de dominio, pero fijando un plazo, diciendo que la transmisión del derecho real de dominio iba a producirse en el momento del fallecimiento del donante. En base a eso, como dice la escribana Doda, los que lo han escuchado, que es muy práctica y muy entendible, es que a ella, cuando entra en vigencia el código, le llama la atención esta figura y empieza a estudiarla. Como beneficios de la figura, tenemos muchos. Por ejemplo, que fue un tema de debate, ellas dicen que el donante está inhibido. Se celebra el contrato de donación, el donante le dona el inmueble al donatario, y en el interín que se subsana, se levanta esa inhibición, el donante
queda protegido, más si está acompañado con algún instrumento como algún poder. ¿Qué más puede ocurrir? Viene a subsanar también el problema de la oferta y la aceptación. Como sabemos, se hace la oferta, esta puede ser revocada por el donante a su propia voluntad. En cambio, acá se trata de un contrato concluido y solamente podría quedarse en efecto si hay una rescisión bilateral. Se necesitará el consentimiento del donatario también. Otra ventaja de la figura en estos tiempos de pandemia, cambiamos de fase a cada rato, puede ocurrir que el registro de la propiedad inmueble esté cerrado, no en el caso de nuestra provincia, pero en otras provincias puede estar cerrado, no podemos solicitar los certificados pertinentes, también una cuestión de salud urgente, el plano de mensura no está aprobado, en algunas provincias que piden las cédulas catastrales, y sobre todo que si fallece el donante y tenemos el poder especial irrevocable, el poder especial con efecto post-mortem, el donante va a poder transmitirse el derecho real de propiedad y el contrato de donación va a quedar perfectamente concluido. No sé si hablé muy rápido, no sé si hablé muy claro, pero en eso consiste, eso es lo que queremos transmitirle, porque con la mayoría de las personas que hablamos sobre este tema, Zulma me dará la razón, parecía, no digo descabellada, porque yo solo no tengo cabellito, pero ¿de qué están por hablar? Nos decían. Entonces, porque todos se guiaban por el título, donación sin transferencia de dominio, y nosotros intentábamos explicarle a todos que es muy similar a lo que hacemos cuando autorizamos un boleto de compraventa y posteriormente lo elevamos a escritura pública, salvando la distancia, que uno puede ser celebrado por un sujeto particular privado con firma certificada, como el caso de boleto de compraventa, y la donación no necesariamente tiene que ser celebrada por escritura pública porque el código así lo exige. Si nosotros necesitamos algún tipo de modelo, le vamos a brindar, pero si quieren recurrir a un modelo de la maestra, digamos, la escribana Zulma Doda, el modelo se encuentra en la publicación 183 de los cuadernos de publicaciones de Provincia de Buenos Aires. Ahí está el modelo de la escribana Zulma Doda, tanto del contrato de donación y de la escritura donde se produce la transferencia del derecho real de dominio. Espero que por lo menos le hayamos dado un pantallazo general. Y antes de terminar, porque nos ayudó muchísimo la escribana Demetrio, se encargó de hablar con los directores del registro del país y nos transmitió que ningún registro ve la imposibilidad de que esta donación sea registrada. Pero para eso, para que adquiera vocación registral, la segunda escritura debe estar perfectamente confeccionada y debe surgir claramente que la transmisión de dominio al donatario ha operado. Caso contrario, veremos qué pasará. Bien, Augusto. Muy claro. Ahora, muy claro, Augusto. Gracias, hermano. Estamos tirando flores entre los dos. Así me gusta. Un buen equipo. Bueno, ahora, yo sé que la escribana Demetrio va a hablar un poco, porque la verdad que nos ha bancado. Así que, sí. Escri, le cedo la palabra. Yo no tengo... ¿Nada? Sí, ahí yo creo que la escuchan, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Yo no tengo nada que decir, más que estoy orgullosa de los dos. Y decir, porque estoy emocionada, porque dio frutos mi siembra y estoy orgullosa de mi cosecha. Escucharlos a los dos, así como se desenvolvieron, cómo han estudiado, realmente de corazón los felicito.
Dudas, miles, miles. Pero como todo en el derecho es el día a día, el estudiar y el ir viendo de qué manera resolver las cosas que se van planteando y que llegan acá al registro. Pero están dados los primeros pasos en estos temas que son bastante cuestionados, pero por desconocimiento. Ahí plantea precisamente un escribano que fue lo que nosotros habíamos hablado también del tema. Cuando nosotros vamos a proceder a la inscripción de la escritura, no necesariamente no deben ingresar los dos instrumentos, porque esto no es una oferta y una aceptación. Tiene que entrar la escritura y únicamente se va a inscribir la escritura en la cual se procedió a realizar la transmisión del derecho real de dominio. Y cuando hay dudas, dice la escribana sumadora, piensen qué hacen ustedes al momento de confeccionar un boleto de compraventa. Nosotros elevamos el boleto de compraventa a escritura pública e ingresa solamente la escritura pública. En este caso, hay que actuar de la misma forma. En la parte positiva, relacionar el contrato de donación, y en la posición de ahí directamente a la transmisión del derecho, y solamente ingresa esta escritura la que se inscribe. No van a entrar a ambos instrumentos porque no es una oferta y no es una aceptación, es una donación, que es una escritura por la cual se cumple la obligación que nació en el contrato de donación sin transferencia de dominio. Bueno, Augusto, si me permitís, eso es lo que va a quedar a criterio de cada registro, la calificación, porque acá tenemos que hablar de un negocio causal. Ese negocio causal va a estar instrumentada en la escritura de donación. Tenemos que tener en claro que la escritura de donación es un contrato consensual. Se perfecciona con el consentimiento, con el acuerdo de ambas voluntades, donante y donatario. Quedará a criterio de cada registro recabar o exigir la presentación de ambos documentos o del último. Por eso, cuando hay que hablar de las posturas de registración, hay que ser muy respetuoso de los criterios que imperen en cada demarcación, en cada provincia. Sí, y además yo pienso que se va a ir dando en cada caso concreto, digamos, porque ninguno va a ser igual a otro. Mi opinión. Ahí lo estoy viendo al director de Jujuy. Julio, muchas gracias, bienvenido por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, la invitación de los cursos siempre, por más que tenga tiempo, ya tenemos registro. Yo la política era simplemente porque me refería a la necesaria presentación del acto causal que origina la transferencia de dominio que plaza. Se corta. La escritura de transferencia Julio, es un acto causal. Julio, se te corta. Puedes apagar el video para que tengas mejor. Apaga el video, así te escuchamos mejor, porque se te corta mucho. Ok, señor presidente. El tema, yo decía, ¿por qué la presentación de los dos documentos? La transferencia de dominio necesita previamente la existencia de un acto causal. Los registros de la propiedad inmueble, de acuerdo a lo que surge de la ley de registro nacional, incluyen documentos que contienen actos causales, generadores de un derecho real que van a ser emplazados. La escritura de transferencia de dominio que fue aplazada contiene una simple referenciación al acto causal previo, pero no contiene los elementos del acto causal previo necesarios para constituirse como tal. Por lo tanto, nosotros consideramos, y es criterio, no criterio, es posición, que deben presentarse los dos documentos y no solamente la simple transferencia de dominio. Gracias. Bien. Bienvenido, doctor Gustavo Darachú, que no lo había visto. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Muy bien. Un gusto de estar
y muy claros los dos expositores. Exactamente, estuvieron, yo digo una sola cosita nomás, agradecerle el esfuerzo, para mí estuvieron brillantes. Augusto ya lo había escuchado en su momento, a vos Ulma no, y la verdad que fue un placer haberte escuchado porque me gusta mucho cuando colegas así que nunca disertaron en el Ateneo lo hagan, y la verdad que estuvieron excelentes, excelentes. Me gustó muchísimo, muy clara la exposición de ambos. Y bueno, a Muñeca, como siempre, excelente por el acompañamiento y por la coordinación de este foro. Si tienen alguna pregunta para hacer, a mí me quedó, sus micrófonos. a mí me surgió una interrogante. Primero felicitarlos los disertantes, la verdad que una hermosura a todos, muchas gracias. Y me surgió una duda en la exposición de Zulma. Por ejemplo, si yo tengo como antecedente esta donación solidaria en la que no aceptó uno de los donatarios, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo seguimos con ese antecedente? O sea, ¿Cómo si perfeccionamos ese título? Claro, lo que pasa es que ahí hay que ir viendo, porque, o sea, te referís a que si ese titular registral quiere realizar un acto de disposición, Claro, que es un ambos, parcial, digamos. Claro, y el resto de los donatarios. Bueno, en ese caso yo creo que vamos a tener que ver si no se aceptó, si no se aceptó, por ejemplo, por fallecimiento de uno de los donatarios, o por revocación del donante respecto a ese donatario, todo eso va a tener que tener un reflejo registral. Es decir, yo creo que alguna persona que tenga un interés en que esa donación se inscriba tendrá que instar al registro a través de una escritura, claro. Entiendo yo, por ejemplo, en el caso de fallecimiento. Y yo como donatario acepté 1/3 y me queda pendiente 1/3 para que yo me quede, bueno, perdón, vamos a hacer 50 y 50. Yo acepté el 50%, y queda pendiente un donatario que no aceptó el 50% aún, y vamos a suponer que fallece. Yo en ese caso voy a tener la necesidad imperiosa de acrecer ese 50% para tener la titularidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese caso, es mi opinión, yo entiendo que es así, que eso se puede instrumentar a través de una escritura donde el donatario dice, que narra en la escritura, o sea, obviamente el escribano no, pero narrar en la escritura de que el compareciente resultó ser donatario solidario en el porcentaje de un 50% junto con el otro donatario fulano de tal que no aceptó, que habiéndose producido uno de los casos del 1547, que es la muerte de uno de los donatarios, solicita la inscripción de esa parte condominal a su nombre, así consolidar el dominio del 100%. En el caso, tal vez, de la revocación del donante, entiendo que también se tendrá que instar al registro manifestando el donante de la revocación de esa parte condominal. El tema va a pasar cuando no le encontremos al donatario para aceptar. ¿Por qué? Porque el código no tiene una norma que exija que el donante tenga que poner un plazo para aceptar. Entonces, claro, ahí puede aparecer un acreedor diciendo, y este donatario necesito que acepte porque necesito cobrar mi crédito. Entonces, ahí tendremos que solicitar el plazo para aceptar judicialmente. Hay que ir viendo, digamos, cómo se van presentando los casos, o por qué no aceptó ese donatario, por muerte o por... ¿Y cómo juega la legítima para el caso de que no acepte y demás? Es que eso nos vuelve al donante, a la legítima del donatario, ¿se refieren? Claro, sí, porque el donante ya se desprende de su bien. No vuelve, digamos, al donante en ninguna parte. No vuelve. Claro, y el tema es que habrá que resolverse judicialmente, porque no hay otra forma. Claro. O sea, hay que ver por qué no se acepta, y una vez que falleció ese donatario, que es titular registral de un 50, y justo falleció el otro donatario y no aceptó, y bueno, judicialmente va a crecer ese 50 en su patrimonio, porque es el efecto de la solidaridad, digamos. Claro. O sea, sí va a crecer. Hay una pregunta. El escribano levantó la mano. ¿Lo escuchamos? Bueno, gracias.
un poco cuando escuchaba a la escribana Zulma sobre la posibilidad de hacer estas donaciones solidarias, uno, a medida que iba avanzando ella en el concepto, uno se entra a entusiasmar o del conocer y el de saber este tipo de donaciones. Y ahora, de escuchar esta última parte, uno se empieza a desentusiasmar en el proceso de este tipo de donaciones. Entonces, por eso quiero aprovechar que está Julio, que tiene mucha experiencia y es mucho mayor que yo en esto, de preguntarle, porque el ejemplo de registración era muy claro, que el registrador, al tomar, eran múltiples donatarios. Al aceptar 2, ponía 50 y 50, al aceptar 3, hacía la modificación y ponía 30, 30 y 30. Lo que hasta ahí lo hace relógico, porque al aceptar 2, la voluntad de los 2 en aceptar es tomada como lo que lo toman en un 50 y un 50 en el total. Entonces, al aceptar el tercero es el 30. Yo pienso que para que esto tenga un efecto y sea estimulante en hacerlo, la no aceptación por parte del donatario no puede ser causa de una objeción de la futura venta de los que están aceptados como titular. Digamos, si no aceptó hasta la venta, debería perder su derecho a aceptar, porque si no, sería condenar a la donación, a la donación, este tipo de donación al desuso. Por eso quería escuchar qué pensaba, primero Zulma, si me puedes contestar vos, y si no, también quiero escuchar qué piensa Julio de ese tema. Y lo que pasa es que no hay muchos antecedentes de este tipo de donaciones. Entonces, por ahí es ir viendo, yo entiendo de que ese donatario se va a ver perjudicado si no aceptaron el resto, no va a crecer en él. Entiendo, y por eso decía que dependerá de las causas y hasta que lograr la aceptación. Como decía, puede haber un acreedor que esté interesado y bueno, tendremos que hacerlo judicialmente, solicitar o de alguna forma obligarlo a que acepten, porque están perjudicándolo al donatario que aceptó. Si me permitís... Pero realmente no tengo yo una respuesta, porque es, bueno, es ajustarnos a la letra del código, nos permite hacer este tipo de donaciones y bueno, las consecuencias, como decía, también tendremos que ir resolviendo a medida que vayan dándose las cosas. Y es judicialmente, entiendo yo, que la única forma es judicialmente. ¿Puedo acotar algo, Cristina? Sí, escribano. Sí, Javier. La palabra. Antes que nada, saludar a Gustavo, Julito, que hace mucho nos vemos. Felicitar a los... Cori, desactiva tu micrófono, por favor. Ahí está, gracias. A los expositores, porque realmente, y eso lo hablábamos la otra vez con Muñeca, con vos, Cristina, que tenemos que aprovechar estas herramientas que no son tan frecuentes y que muchas veces no tenemos en cuenta y tenemos a mano. Me parece que los dos expositores nos dieron la oportunidad para conocer más de esto y bueno, y ahora tratar de implementar. Por un lado, yo creo que el tema de que habla Zulma, de las donaciones solidarias, podría ser de buena técnica darle un tiempo a uno de los donatarios para que pueda aceptar, ¿no es cierto? Darle un plazo y de esa manera viene digamos, a colación mi otra pregunta, que era ¿cuándo quedaría concluyente y definitiva esta clase de donaciones, ¿no es cierto? Ya claro, que desde antaño tenemos la donación como una figura que la miramos, digamos, con cierto recelo, darle un poquito más de seguridad, ¿no es cierto? Claro, sí, perdón. Y podría ser eso una buena técnica, se me ocurre, ¿no es cierto? No tenemos otra forma, se me hace, Gustavo, ¿por qué? Porque el código no habla más que y hace mención en este artículo y nos dice, salvo que nosotros tomemos el camino después de la prescripción, que es más tedioso, dura más tiempo, etcétera, y todas las, digamos, las complicaciones que pueden surgir de esta figura. Entonces, solamente para acotar eso, y aprovecho también de paso, Zulma, para preguntarte, y a ver, ¿de dónde surge, para decirte, de dónde surge, digamos, que esta clase de donaciones no se ven afectadas
por el caso de la muerte del donante, porque aceptó uno. Eso dice la doctrina. Claro, no, del 1547, o sea, ahí claramente habla que si los donatarios que no aceptaron por muerte o por revocación de esa oferta respecto de ese donatario que no aceptó, eso acrece en los... Esa fue la pregunta, perdón, no sé si entendí. Está bien. Del artículo. Sí, esa es la pregunta. Acciones solidarias con derecho de acrecer, ¿no es cierto? No, por eso yo aclaré, a lo mejor, bueno, sí, fui muy rápido, pero el tema es que el efecto de la solidaridad es ese, produce el acrecimiento en los donatarios que aceptaron, pero no por efecto de la solidaridad, porque no es una donación conjunta con pacto de acrecer, es una donación solidaria que por la misma naturaleza produce el acrecimiento. No sé si me explico, no es necesario. Se entiende, por eso le planteo que no sería... Y el problema también se suscitaría... Se corta. Sí, Javi, te escucho. Adelante. No, adelante, Gustavo. Adelante. No, pero eso es lo que me da más claridad sobre el tema. Si la muerte del donante hace extinguir el derecho de los que faltan en aceptar, por eso yo planteo, los que no aceptan no tienen el derecho hasta tanto no aceptaron, y está todo en cabeza de los que aceptaron. Sí. Precisamente por eso que la muerte les quita el derecho. Pero también la venta de quien tiene en su cabeza también debería quitarle el derecho por no haber aceptado, porque si no es in perpetuum el derecho mientras viva el donante. Entonces eso hace que si tengo la donación a mi favor, tengo que aceptarla. Si no la acepto es porque no me interesa. Entonces, los que aceptaron deberían tener derecho y no necesitarían una declaración judicial posterior o generar una situación de caos al momento de querer transferir. Si tuvieran todo... Sí, te escucho. Por todas estas cuestiones yo creo que es bueno, digamos, asesorar al cliente y explicarle todos estos pormenores, estas dificultades que podrá tener en el futuro y hacerle establecer un plazo dentro del cual los donatarios están obligados a aceptar. Que si no aceptan en ese término, siempre que no hayan aceptado todos, queda revocada la donación. Pero me parece que que asesorarlos, me parece que en este sentido es muy importante, hacerlos establecer un plazo, fijar un plazo para la aceptación. Es la única, digamos. Esta figura yo sé que como estamos viendo, también tendrá sus dificultades, pero yo creo que en el momento ayuda a solucionar algunas situaciones, pero por eso, teniendo siempre, asesorando lo bueno y lo malo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer como escribanos, digo, asesorar y decirle lo conveniente, establecer un plazo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Augusto. A ver, me surge la duda a raíz de también lo que me están preguntando, porque yo en base a lo que estudié venimos estudiando de las donaciones sin transferencia de dominio, y a raíz de lo que dijo el director del registro Jujuy, la pregunta que también me están haciendo es, si yo hago en la escritura donde voy a transmitir el derecho real de dominio, en la parte expositiva, describo completamente el acto, describo el inmueble, y en la cláusula siguiente, transmito el dominio. ¿Necesariamente no puede en ese caso ingresar solamente esta última escritura? Como en las elevaciones de boleto de escritura, cuando elevamos los boletos lo incorporamos al protocolo. Eso yo tenía entendido que el contrato de donación se ingresaba al protocolo, lo agregamos como documentación. Me surge esa duda. ¿Necesariamente tienen que ingresar ambos contratos? Hasta que conteste Julio, Sí. no sé si la pregunta es para Julio. Sí, para Julio, para la escribana de Metro. Sí. Pues, María Alejandra está pidiendo la palabra de Corrientes. Ya. Quería preguntarle a Zulma, en el caso de que no acepte el otro donatario y fallece el donatario que aceptó, ahí ¿qué pasaría? ¿Quedaría todo? Claro, registralmente ese donatario es titular de 1/3, ¿no es cierto? Y el acrecimiento de la parte tendrá que tramitarse judicialmente.
Claro. No hay otra forma, porque él no va a poder reclamar, no va a poder reclamar a los donatarios que no aceptaron y ya no va a poder hacer nada. O sea que los herederos tendrán que reclamar judicialmente ese acrecimiento en ese donatario. Y sí. Yo, discúlpame, Zulma, no coincido con eso porque me parece que como no es el derecho a crecer que se pacta, sino que el crecer se produce naturalmente por el tipo de donación. Es lo que yo he entendido de lo que vos nos has planteado. O sea, porque la verdad que no la tenía en concepto esta donación. Pero para que es lo que pienso es, si les dono a 3 o 4, sería como una oferta de donación que empiezan a aceptar. El primero que acepta acrece inmediatamente, el segundo que acepta lo divide en 2, el tercero lo divide en 3, así sucesivamente. Pero yo entendí que lo que preguntó Alejandra era que ya era titular registral, el que había fallecido. Claro, el que falleció aceptó. Tiene que judicializarse. Claro, es que no puede judicializarse porque él ya es titular de dominio por donación. No hay judicialización posible. Los herederos demandarán lo que le corresponde a su causante. Claro, pero ya por sucesión, no por el problema, no por el tema de la donación. O sea, claro, lo van a hacer por ese tercio, pero ya se va a ir a un sucesorio. No tiene nada que ver con la donación, digamos. Claro, entiendo la pregunta. O sea, el tema del acrecimiento de los que faltan aceptar, ¿cómo hacemos para que acepten y el donatario tenga ese 100%? Es que tienen 100% hasta que acepten los otros. Tienen 100%. Si el derecho de acrecer es natural, el derecho de acrecer en ese tipo de donación es natural. No hace falta ponerlo. Los que acepten se van dividiendo. Entonces, si yo he aceptado solo... Pero acá murió el que tiene que aceptar, murió el que ya aceptó. Claro, entonces murió teniendo el 100%. Si en ese proceso se incorpora otro, a pesar de estar muerto... Ok, ahí sí. ¿Entiendes? Si yo muero siendo el titular, que el único que aceptó, muero teniendo el 100%. Si en ese proceso, antes que se dispuso, aparece otro aceptando, ahí dividimos el 50 y 50. Es lo que entiendo de la figura. Entiendo yo, pero el titular registral que aceptó, en el folio va a quedar asentado, que aceptó el 100% para que desplazara al titular registral anterior, pero que esa donación se hizo... También es para fulano y para mengano. Para fulano, es una donación solidaria para otro. O sea, que hablemos de una donación no solidaria. O sea, yo hago una promesa de donación a Zulma y queda pendiente de aceptación. Mientras vos no aceptes, el titular dominial sigo siendo yo. Cuando la aceptes, el titular dominial pasa a ser vos. En el proceso ese que está antes de tu aceptación, ¿qué puedo hacer yo como titular de dominial? Revocar la oferta. Claro. Puedo revocar la oferta, puedo fallecer. Claro. También pierdes tu derecho a aceptación. En este caso sí, no puedo aceptar. O puedo vender antes de tu aceptación, que es una especie de revocación y venta. ¿Bien? Entonces, todo ese proceso se aplica. Para este tipo de donaciones también, la diferencia es que el acrecentamiento es natural. Yo le dono a 4, ellos van aceptando solidariamente, entonces van creciendo natural. El que no acepta está en las mismas condiciones que yo, que te doné a vos, y no me aceptaste. Perdón, no sé, Julio, me parece... ¿entiende? No sé si queda más o menos, ¿se entiende lo que No, la verdad es que no entiendo. El acrecimiento es natural, sí, pero hay que ver, acrece si uno de los que tiene que aceptar fallece, o no puede aceptar, o se le revocó la donación. Habría que ver por qué no acepta, o intimar lo que acepte. Pero eso es lo que decíamos, que todo lo que no se haga voluntariamente tendrá que acudirse a la justicia. No sé, por eso te digo, naturalmente nos nace eso ante este instituto, digamos, de una persona a la que yo le ofrecí donar y no acepta la donación. Bien, entonces. Gustavo, si no acepta, sí. Si me permitís. A ver, o sea, nosotros no podemos tomar eso de forma implícita. Tiene que estar de forma explícita, ya que tenemos un artículo que nos imponga eso en el Código Civil. Entonces, a mi humilde criterio, lo que podríamos
digamos, acudir es justamente que se inserte en el texto de la escritura y que diga justamente, se le dona en forma solidaria a, B, C, ¿sí? Al A, el A acepta, ¿no es cierto? Y en el caso de que B o C no acepte, se le da un tiempo, o en el caso de la muerte queda, digamos, ya para darle seguridad a nuestro instrumento. ¿Eh? Claro. Me parece que esto Me sería... parece perfecto, me parece perfecto, me parece perfecto. Pero de plazo no dice nada. Pero El plazo es muy no dice bueno, nada. es muy conveniente, la verdad, poner un plazo determinado. Sí, sí, me Para que parece. no genere tanta incertidumbre, digamos, cómo va a quedar esto y cuándo se va a resolver. O sea, en algún momento va a tener que expresar su voluntad ese donatario rechazando la oferta, por ejemplo, también puede ser, o aceptando. O sea, hay dos caminos. Desde siempre tuvimos incertidumbre con las donaciones. Basta de incertidumbre. No responsabilidad. Hoy que si en el interín esa persona que aceptó tiene el 100%, o sea que está bien, es condicional o lo que sea, yo lo veo condicional, pero Sí. si aceptó él y los otros no aceptaron, para mí se embromaron, si muere o le embargan o lo que sea, ¿por qué no aceptaron? Aunque tenga un plazo, me parece como que está consolidado en una persona nomás. Y Claro. si ocurre algo, me parece que... Y bueno, pero lo que pasa es que así es la figura. Claro, el tema es que si nos ajustamos a la letra Justamente del por artículo, eso tenemos nace la opciones. donación solidaria, porque Claro. es ante la imposibilidad de que, o si no, haríamos la donación simple. Claro, o Se da mancomunada. justamente porque tienen una imposibilidad de segundo o tercero, o de no estar presente, o de no poder, o de la pandemia, que justamente es lo que había dicho Zulma. Por eso no se da. Entonces tenemos que darle una oportunidad de que cuando puedan, acepten. Pero puede darte distintas circunstancias, que en ese poder que se abre, pueda que muera o le ocurra algo. Pero justamente para eso se creó la figura, Ariela. Pero yo estoy con Gustavo, para mí se consolida con esta persona, o sea, y después veremos a ver qué pasa en el interín. No es una cuestión de una opinión personal, es una cuestión de que haya una norma que avale lo que, no es lo que diga Javier, ni lo que diga Cristina, ni Cueva, ni Gustavo, es algo que tiene que avalarte una norma. Sí, lo que yo no lo digo, digamos, con un conocimiento cabal, yo lo que estoy haciendo es una cuestión de lógica, una aplicación general del derecho, digamos, a casos iguales, al tema por ejemplo, de la oferta de donación simple, no la oferta de donación solidaria, que también se inscribe en el registro, también queda el elemento y no genera juicio el caso de no aceptación, digamos. Nosotros pensar en que una donación hecha por nosotros para obtener una validez, una oposición al tercero necesita juicio, es como condenar al título a una muerte, digamos, no hacerlo nunca. Pero por eso, en caso de estas urgencias por pandemia, me parece que lo que plantea Augusto del boleto de donación, yo no tengo oportunidad de hacer una escritura de donación porque no me dan los tiempos, pero quiero dejarlo terminado al tema para que si le pasa algo al que está enfermo de COVID, y está grave y quiere firmar la donación, le hacemos un boleto de donación y que ese boleto después va a ser oponible a la sucesión. No va a servir como donación, pero va a servir como boleto. Y como no lo puedes hacer por instrumento privado, lo haces por instrumento público para que sea válido. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué derecho te da? Te da el derecho de utilizar un negocio concluido como donación para exigirle a la sucesión que te escriture. Entonces, eso sería un instrumento, un boleto hecho por donación en una tarde en tu escribanía que necesitas solucionar, hacer la donación por boleto. Es espectacular lo que plantea Augusto. Pero si vos vas a hacer una donación solidaria, no puedes generar un título que después, para poder transferir, necesites un juicio. Sí queda muy bueno el antecedente de decir, como estamos con la ayuda de Zulma, conociendo este proceso y surgen este tipo de inconvenientes, ¿cuál sería la mejor técnica a realizar en caso de hacerlas, digamos? En caso de ponerle plazo a la aceptación para ir liberándolos a los que realmente les interesa y aceptan, porque si no, vos vas a dejar un título. A mí nunca ¿sabes qué? No, a ese hombre no lo quería ni ver, así que menos quiero algo de él, y los condeno a todos los otros
donatarios a que tengan un título imperfecto de por vida. Entonces tendríamos que aplicar ciertas cuestiones de lógica jurídica a los efectos de resolver y no generar títulos con ese tipo de problemas. Disculpen que haya hablado tanto. Por favor. Yo ahí para agregar su mano, lo que dice el escribano Barchú, es que si van a hacer el contrato de donación por escritura pública y no dejemos abierta la posibilidad de que el donante fallezca y el donatario tenga que ir a una sucesión, ya confeccionamos la donación por escritura pública, acompañemos con el instrumento pertinente para evitar esto, porque la finalidad justamente es evitar el sucesorio. Entonces, si es una cuestión de salud urgente o no, hagamos un poder especial irrevocable o hagamos un poder con efecto post-mortem y dejémosles tranquilo al donatario que cuando él quiera o cuando se cumpla el plazo, él tranquilamente se transmitirá el derecho real de dominio y así salimos de la órbita judicial, porque sería que ese es el fin que tenemos nosotros de evitar que estas contiendas lleguen a sede judicial y se resuelvan en nuestra notaría. Así es. ¿Cómo se deja constancia así brevemente, Zulma? Y la última pregunta, tampoco no quiero hacer, digamos... Se corta ahí, pero no te escucho. Se cortó, Javier. No, de verdad se cortó. ¿Me puedes repetir? ¿Cómo se deja constancia en el asiento registral? Digamos, a favor de fulano de tal, solidaria con tal, digamos, en el asiento registral. Yo mostré en el Power cómo quedaba en el folio real que aceptaban. En este caso era 1/3 para cada uno. Aceptaba Juan y aceptaba Pedro en un porcentaje de 1/3. Y se dejaba constancia en el asiento que la donación es solidaria y es realizada también a favor de Juan o de Diego, y que cuando acepta oportunamente adquirirá el otro tercio. Se deja constancia en el asiento. No, está bien, pero bueno... ¿de acuerdo? Después cuando acepta el otro que acepta el tercio, se modifican los porcentuales en el asiento anterior. Ese es el final feliz, el que todos queremos. ¿Sí? Pero no es lo que ocurre en la vida normal, ¿no es cierto? Entonces pensemos lo que no está normal. ¿Cómo hacemos? En ese asiento, es un asiento que queda abierto, ¿no es cierto, Zulma? No queda abierto. Queda abierto, porque ya produce el financiamiento total del donante. No, está consolidado porque supuestamente, porque está a la espera de una posible aceptación. Sí. Entonces, esa es otra cuestión que puede suscitarse. A ver, ¿cuándo quedaría cerrado definitivamente? Porque, a ver, yo como escribano solicito... Queda abierto el asiento. No queda abierto el asiento. Saque Javier, que se conectó la directora. No, tengo idea. Yo solicito... Se va a completar cuando acepte el último... Yo solicito un certificado. María Fernanda está pidiendo la palabra. Solicito un certificado y me advierte el registro de que es una donación solidaria. Por lo tanto, yo le voy a sugerir a mi cliente que acá no es lo mismo que vos compres 1/3 a que compre un total o lo que fuera. ¿Entendés? Entonces, ver eso, una vez más, como decía Gustavo, para darle certeza a ver de qué es lo que va a comprar realmente. ¿No es cierto? Y si ocurriera el hecho de que, supongamos que nosotros pongamos un plazo y una muerte, ¿cómo nos cercioramos esto para darle lo que yo creo concluido? Porque si no, queda la incertidumbre. Porque Cristina diga que es cierto que es concluyente, pero queda abierta la posibilidad de un tercer aceptante. Claro. No, Javier, perdón. Hola, Fer. Lo que me parece... ¿Puedo hablar? Buenas, sí. ¿Cómo están? Sí, ¿cómo estás? Felicitaciones, primero que nada, a todos, principalmente a los que brillaron hoy, Augusto y Zulma, y me alegro muchísimo, y ojalá que haya nuevos ateneístas que nos deja a los correntinos como estudiosos, y ahora que tenemos otra provincia, pueden dar fe también de eso. Lo que le quería manifestar es mi opinión, porque por ahí veo como que salen un poco de la figura. Esto es la esencia, esta es la creación de esta figura, justamente, la solidaridad. Me parece que no tiene nada que ver primero con el acrecentamiento, el derecho de acrecer, y segundo, que justamente me parece que se están dando muchas vueltas
si se pone plazo, bienvenido sea. Si no se pone plazo, el funcionamiento tiene un funcionamiento igualmente práctico. Fíjense que se puede perfectamente establecer, muere, supongamos en el ejemplo que lo estaban planteando, son 2, muere 1. Muere el que aceptó, se abre el juicio sucesorio, seguramente sus herederos, porque el padre evidentemente tiene derecho sobre una donación que le efectuaran, entonces ellos tienen el derecho de herederos, se presentan al juicio sucesorio, su señoría va a decir, bueno, acá hay una donación solidaria, se va a plantear si, primero que nada, ¿qué es lo que primero te surge de acá? Yo siempre me hago las preguntas de cómo surge, cómo proceden generalmente los juzgados, por lo menos los de acá que uno conoce a diario. ¿Qué es lo que primero que se va a preguntar? Es decir, bueno, este otro donatario que no aceptó, ¿sabía de la existencia de esta donación? Porque puede ser de que no esté, que haya estado de viaje, que no se encuentre en la ciudad, que haya sido voluntad de su padre para que ambos tengan, y estando uno, decidió utilizar esta figura. Pensemos ahora en la pandemia, entonces el juez primero lo que se va a querer asegurar es de que el otro donatario esté enterado, entonces seguramente se le va a correr traslado para que se manifieste respecto de la aceptación o no aceptación de la donación. Y seguramente a partir de ahí va a surgir, digamos, el 100% del donatario fallecido. Puede ocurrir también de que el que falleció, o sea, el no aceptante, entonces en ese caso era el límite que él tenía para aceptar la donación. Porque si no, esta figura no tendría razón de ser por la inseguridad que trae, entonces hubiese sido, digamos, directamente para un padre que quiere donar a los 2 hijos y asegurarle a los 2, hubiese sido mejor ya que directamente ni haga el acto donatorio como anticipación de donación, como anticipación de herencia, porque evidentemente ahí se asegura de que se repartan partes iguales. Eso es lo que yo pienso, que no le busquen tanto la causa de la aceptación o de la no aceptación, porque el límite de la aceptación se va a dar con la muerte, no aceptó, y bueno, no aceptó, no tuvo interés, entonces no se va a abrir un juicio sucesorio de un derecho que él nunca tuvo, porque es la esencia de la solidaridad que uno acepte y va creciendo a medida de la aceptación. Esa es mi opinión personal, también teniendo en cuenta el funcionamiento de la solidaridad, que es lo que yo pienso que hay que traer aquí y incorporar a la donación. Eso nada más. Pero no hablamos solamente de muerte, María Fernanda. Puede que esté vivo y no haya aceptado todavía. No hablamos solamente de muerte. Y bueno, por eso te digo que lo primero que va a hacer el juez es cerciorarse de que esa persona conozca la donación. Nosotros tendríamos que evitar el juez, María Fernanda. Tenemos que evitar el juez. Nosotros tenemos que evitar llegar a esa instancia. Yo creo que esa tiene que ser nuestro objetivo. Bueno, si ya nos queda otra, pero digamos, tratar de prever eso. Para mí está confundiendo el derecho a crecer con la solidaridad. En el momento que la persona, quiera disponer de esa donación solidaria no aceptada, y bueno, ahí va a haber que asegurarse de que manifestar de que le haya tenido conocimiento y de que no quiso aceptar, o el plazo. No hay otra opción. Pero ahí vos estás previendo de que tuvo o no tuvo conocimiento. Es cierto lo que dice Gustavo, porque generalmente hay familias en donde, digamos, entre los mismos hermanos no se pueden ver. Eso es cierto. Entonces, puede ocurrir que porque una persona con tal, digamos, de no aceptar, porque tenga un problema con ese otro hermano, y bueno, deje librado al azar y deje esta incertidumbre para siempre. Reitero, eso es lo que tenemos que prever. Yo creo que, a ver, lo que coincido con María Fernanda, que el concepto de solidaridad no tiene nada que ver con la capacidad de acrecer, porque el artículo, como alguien está comentando en el chat, no he alcanzado a ver, dice perfectamente que el que acepta por el 100%, se aplica la donación entera, y si van aceptando, van haciendo los porcentuales. Hasta ahí está todo claro. El caso en un momento, en una línea de tiempo, yo quiero saber quién es el titular,
El titular es el que aceptó. Los otros tienen el derecho a aceptar, pero no son titulares. Yo en el ejercicio de la titularidad puedo hacerlo al ejercicio libremente sin necesidad de hacer una investigación si él conoció o no conoció. Para eso está inscripta, se reputa conocida por todos. Entonces, la donación en mi cabeza no necesita ninguna aclaración judicial. Si el donante murió, por ejemplo, en un estudio de título que nos pongamos a hacer, tendríamos que ver si para averiguar algo extra, si el donante murió, no habría nada que discutir, digamos. Yo creo que al aceptar no tengo nada que discutir. Ya, soy titular dominial del 100%. Y puedo disponer libremente mientras los otros no acepten. Cuando los otros acepten, van generando sus derechos. Podemos aceptar en el mismo día todos, en el transcurso del día, o yo lo puedo tener como único titular por 5 años y ahí se le ocurre aceptar al otro y pasamos al 50%. Por eso le digo, para mí no es complicada la figura, no tiene nada que ver con el derecho de acrecer y no tiene nada que ver qué va a decir el juez del que aceptó o el que no aceptó. Yo considero que la buena técnica notarial sería dejar constancia en la escritura de que todos los donatarios, más allá de que suscriba uno aceptando en forma solidaria, conocen, o sea, o fueron convocados o conocen la existencia de la donación de ese tipo. Con eso creo que, más allá del plazo, ellos tienen un conocimiento de que la donación fue hecha de esa manera y a esas personas. Eso me aseguraría yo en el caso de que como notaria tuviera que autorizar esa escritura. Pero ¿y cómo te va a constar a vos que están en conocimiento todos si no están presentes en la escritura? Y porque trataría de citarlos, como hacemos cuando somos nombrados escribanos judicialmente. Yo generalmente cuando acepto una escrituración, por ejemplo, en una quiebra o en cualquier juicio que me haya sido como es, nombrada escribana, yo mando una carta documento citándole a tal día y a tal hora en la notaría para suscribir la escritura, en el caso de un juicio de escrituración, pero en este caso lo haría para asegurarme de que están en conocimiento, cosa que con eso yo me aseguro de que ellos tuvieron la posibilidad de aceptar porque fueron notificados. Y pero ahí deberías dejar también constancia de todas las notificaciones que le hiciste. Sí, dejaría constancia de que fueron notificados. Esa sería mi técnica. Quien tiene que notificar es el donante. Si el donante les da la posibilidad de aceptar a todos, el donante se encargará de notificarlos a todos. Si no les notificó a unos y a otros, ya es una situación que no es perjudicial para el que no acepta por no haber sabido si esto ha estado debidamente publicitado, está en el registro de la propiedad. La capacidad de informar a los donatarios, a los que tienen que aceptar, es del donante. Si el donante no le dijo nada, no se puede seguir. El doctor Mariano Esper, en su colección de contratos, los 3 últimos tomos, presenta un proyecto de donación solidaria y en una cláusula dispone específicamente el compromiso por parte del donante de notificar fehacientemente a los donatarios, dándole un plazo de que el notario con la anuencia del donante lo pacte, ¿no? Lo decida, para que en ese plazo los donatarios acepten. Me parece una de muy buena técnica. Sí. Y otra cosa que ahora, a raíz de escuchar esta discusión, Borda, citado por Cluselas, dice que cuando hablamos de donación transitamos entre el derecho contractual y el derecho sucesorio. Y que ya Vélez entendía que la donación, y lo cita López de Zavalía, es un fenómeno anómalo. O sea, podemos estar hablando de esto toda la noche. Toda la noche, y más. Vélez y los
los ideólogos del Código de Napoleón y Freitas, que ubicaban a la donación de un lado, por el lado de los contratos, después lo sacaban y lo ponían cerca de los testamentos y del legado, y bueno, 170, 200 años hablando, y quiénes, ¿no? Pero bueno, la idea está, y creo que está en manos de los notarios, el estudiar, el profundizar y el tratar de prever en nuestras escrituras, evitar la mayor cantidad de posibles o de dudas al momento de que surta efecto el acto, el negocio de la donación, ¿no? Solidaria. Así es. Sí, la verdad que está, sí, estoy de acuerdo con eso que dijiste, muñeca, me parece bien. Y no analizamos, muy buena técnica. no analizamos el artículo 7 del nuevo código, del derecho transitorio. ¿Qué pasan con las donaciones cuando las ofertas, cuando falleció el donante y no fueron aceptadas a partir del 1 de agosto del 2015? 15. Y bueno, ahí tenemos otros 200 años. Y sí. Es así, esto es lo apasionante del derecho. Así es. La verdad que ¿por qué se drogó esa figura? La verdad que nos trajo muchos problemas y eran muy útiles. ¿Cuál, Javier? No te escucho. Y digamos, el de que una vez muerto el donatario, el donante. Por la duda que generaba la definición que anteriormente daba Vélez respecto del contrato de donación. ¿De qué es el contrato de donación? Un acto entre vivos, y bueno, por eso, para que se pudiera reflejar el consentimiento donante y donatario y que fuera un acto entre vivos, como yo me voy a permitir un vocablo muy nuestro, Gustavo y Julito va a entender, para que realmente se dé el consentimiento y teba, tenían que estar las dos voluntades, el acuerdo. Entonces, para no generar dudas, se dispuso, se modificó, y de ahí tenemos el 1545. Sí o Las dos sí. voluntades están, lo único que uno falleció, pero era la voluntad. Es que si falleció y no aceptó, no hay consentimiento. Y ahí tenemos el 7. Derecho transitorio. ¿Qué pasa? Por eso se modifica. En síntesis. Muy claro, muy claro. Gracias. Muñeca. A vos, Gustavo. Como siempre preguntona. En el caso, por ejemplo, de la persona que aceptó y los otros no aceptaron, si yo quiero vender eso, o sea, soy la aceptante, la donataria aceptante, ¿el registro me impide donar todo? ¿O vender o hacer lo que quiera, disponer de eso? Mira, el registro es un registro de títulos. Va a registrar tu documento. Si lo tenemos registrado acá como titular del 100%, él es el titular del 100%. Y te va a hacer saber que hay una donación solidaria y que queda 1, 2 o 10 donatarios pendientes de aceptación. Para el registro, el titular es el que figura como titular registral en la columna 7. ¿Es el caso similar al que compra para otro quien oportunamente aceptará y que puede transferir si no acepta
otra figura. Sí, sí, ya sé que es otra figura, pero... Totalmente distinta. Estamos hablando de gestión o de estipulación. Exactamente. Acá estamos hablando de donación. Sí, sí. Entonces, Escri, lo que usted nos quiere dar a entender es que el registro va a expedir el certificado, el 100% de la titularidad de la persona, y va a depender de la lectura del asiento registral que haga el notario, la calificación y el asesoramiento. Por supuesto. Porque el El registro va a registro inscribir. te va a publicitar El lo que registro del ingresó el título. registro. Perfecto. No te va a publicitar ni más ni menos, ni te va a decir tenés que hacer esto. Y en el caso de Mariela, si uno de los donantes transfirió a sabiendas que todavía había otro donatario, bueno, ellos verán judicialmente cómo le reclaman al que puso el bien que no le correspondía el 100% de su titularidad. No queda otro. No se te escuchó lo último. No se bueno, escuchó lo último. Lo que yo decía es que si el donatario que tenía el 100% a sabiendas que él no era titular del 100%, en virtud de la donación solidaria dispone, y los otros donatarios judicialmente lo reclamarán. El registro no pasa otra cosa. O sea, volvemos que el registro no es convalidante, es de título, no de derecho. No, el registro, exactamente, el registro no es convalidante. Artículo 4 de la ley. No subsana los vicios ni nada de lo que exista afuera. Y acá me acuerdo de lo que me dijo Javier el otro día, la semana pasada. El otro día sale una colega nuestra contenta. ¡Ay, el registro me escribió el título! Yo le bajé un plumazo de Javier. El registro no te da el derecho de... Ahí ya sabes. Claro. Ya está. Esa es la gran diferencia y por Bien, eso, pero- por nuestra idiosincrasia, es muy difícil que alguna vez podamos tener un registro inmobiliario constitutivo. No, Está bien, que no. está bien. No. Pero de todas maneras, la claridad del conceptual al momento del asesoramiento la tenemos que tener nosotros. Por supuesto. Si nosotros tenemos la aceptación, el registro lo inscribe al 100%, y hay un mensaje de que el adecuado asesoramiento no es intimidar al que va a comprar, porque los que debían aceptar no aceptaron. Seguramente después verán ellos, pero el comprador va a ser comprador de buena fe, por más que esté... Por eso me citaba yo el ejemplo de la donación normal, la oferta. Buena fe no va a haber, escribano. No, sí va a haber buena fe. No, porque sí si va a él haber... sabe y falta entregarse plata. Bueno, si Entonces, yo te hago una oferta de donación a vos, Augusto, sí. no la aceptas. En el registro está oferta de donación a Augusto. Sí. Después, al año, me sale una necesidad de venta. Agarro, pido certificado para venta. ¿Qué va a informar el registro? Pasa que estamos pasando de figura en figura, y acá estamos hablando de la solidaria, no de la oferta. Acá en la solidaria está realmente inscrito a nombre de un donatario que en el 100% está en el asiento que faltan aceptar dos. Entonces, si yo leo ese folio, yo le voy a asesorar a mi cliente, mirá, él está inscrito al 100%, pero acá me figura que hay dos que faltan aceptar. Vos lo querés comprar, tu problema, lo compras, pero yo te asesoré. Entonces, cuando se presenten los otros dos donatarios, no me vengas a alegar buena fe, porque vos sabías que faltaban aceptar dos. Habrá un problema con el donatario que transmitió, pero buena fe. ¿Qué le va a contestar el registro al escribano que pida para aceptación de la donación solidaria cuando el donante ya vendió el 100%? Que no certifica el estado de dominio por no corresponder al titular. Y ahí iremos a ver, haremos el estudio en base a ese certificado, veremos por qué escritura se transmitió el dominio, iremos a esa escritura y ahí se desencadenará el programa, pero ya judicialmente. Pero desde el momento, Augusto, desde el momento que el escribano tenga a la vista el certificado en donde advierta que, digamos, es una escritura de donación solidaria y de aceptantes pendientes, ahí está tu asesoramiento, decirle, mire, a eso es lo que yo voy compra en esto, momento. pero mire, no es, digamos, concluyente, definitivo. Puede que acepte tal y tal, y bueno, si acepta, haya una voluntad del comprador o de quien adquiere, digamos, porque puede hacer otra donación, ¿no es cierto? Y también puede ocurrir el caso que los otros donatarios nunca reclamen porque nunca fue en su interés y nunca le importó, pero ahí hay que ver qué pasó en el título posterior. Por eso es que estamos buscando la vuelta
Pero le estamos buscando Por el eso es lado que le estamos oscuro a buscando la figura. vuelta para que justamente darle un plazo. Pero es como dice, como dice la escribana Roman. Eso le estamos buscando la vuelta. Reitero, por eso le estamos buscando la buena técnica notarial, que es valioso lo que dice María Fernanda, lo que dijimos acá, lo que dice Per, lo que dice, bueno, buscarle la vuelta, quizás todo, o alguno tiene otra idea, de darle certeza, digamos, a esta figura. Evidentemente, Esper también se planteó la situación, por eso es que recomienda, es lo que decíamos, ¿quién es el encargado de notificar? ¿Entiendes? Entonces, por eso Esper dice, si el donante le interesa que los otros acepten, que se los notifique. Entonces el escribano va a decir, quedando pendiente de aceptación Juan y Pérez, y tomando la obligación de notificar el donante. Punto. Así es. Entonces, pero el tema es no dejar casada una figura a una aceptación que puede ser futura y estar esperando el certificado de defunción del donante para que sea un título sano, digamos. ¿Entiendes? Pero nosotros asesoramos, pero si la voluntad de las partes es otra. Pero generalmente, Augusto, el cliente, si le explicás y le haces entender y le das los motivos, ¿por qué recurre el cliente a su escribano? Porque es el que le transmite seguridad, certeza, tranquilidad, y en definitiva esa es la función del notario. Y saber leer las matrículas. ¿Sí? Porque creen que porque está tachado el asiento, ya está. ¿Y si el asiento está mal tachado? Insisten, por ejemplo, en que se tachen los asientos caducos de pleno derecho. ¿Y si está mal tachado? ¿Y la obligación subsiste? Bueno. Eso es lo que advierto, así, al azar. Bueno, me parece que es un tema que da para como no este año, obviamente, porque ya tenemos todos los temas elegidos, pero la verdad que es un tema sumamente interesante como para hablarlo en otro sentido. Te interrumpo. Gustavo, en tu provincia, ¿tachan los asientos? Normalmente cuando se modifica un asiento, se hace la leyenda al costado en uno de por qué se modificó, en base a qué cláusula y en base a qué resolución, y se lo tacha. Hay matrículas que se tachan enteras, por ejemplo, cuando hay división de mensura y división, se van todos a las matrículas de origen y se quedan todas tachadas, digamos, las matrículas. Pero en relación a este tema, la verdad para mí es muy nuevo, estoy conociéndolo con Zulma, al tema no sé cómo lo maneja. Y en la columna 7, en un tracto común, ventas, ¿van tachando a medida que van transmitiendo el dominio? No está tachada, porque por eso es que nosotros hacemos un análisis para, digamos, si la encontraríamos tachada, capaz que rápidamente la dejas de lado, pero no, la verdad que no la tenemos tachada. ¿Y el porcentual? El porcentual queda abajo, cuando termina el asiento, dice compra el 50% o en condominios en partes iguales, siempre cuando termine el asiento dice el porcentual. O sea que queda solamente un 100, por decirte, en el asiento número 1 y después, antes de cerrar el asiento, se va consignando el porcentual que va teniendo con posterioridad a los otros. Sí se modifica, si no, no dice nada. Compre el 100%. Que he visto ahí en la matrícula que ha presentado Zulma, estaba muy bueno puesto ahí al costado el porcentual, me parece espectacular, eso no lo... Sí, acá se pone el porcentual. Y se da tacha mucha más cuando claridad. se requiere, digamos, claro. el asiento anterior. Bueno, la verdad que estuvo excelente este foro, pero... Da para mucho más.
que da para mucho más, digamos, Sí, que la idea era, bueno, muchísimo más, que así todos- que claro, lo vamos a tener en cuenta para la elección de los temas, no sé si del próximo año, pero bueno, ya de hecho el próximo año ya seguro que vamos a tener un poco más de material o escrituras que se van a ir haciendo, así que ya vamos a tener un poquito más para comentar. Nuevamente felicitar al colegio por los 90 años, nuevamente felicitar y agradecer a Muñeca, a Zulma, a Augusto, estuvieron brillantes, muchísimas gracias por la dedicación, la verdad me encantó, me gustó muchísimo el tema, me gustó mucho, así que muchísimas gracias a los que participaron, hoy fuimos 155 en un momento, gracias a los colegas de Catamarca, de Jujuy, de Santiago del Estero, la verdad que un placer tenerlos a todos y bueno, los seguimos esperando en cada foro. No sé, Augusto, si querés decir algo, Corina, y si no, ya nos vamos despidiendo. El próximo foro lo vamos a avisar porque estamos coordinando las fechas. Creo que en julio, fines de julio, vamos a dar uno más. Así terminamos en los 3 foros del trimestre, digamos, para después volver a arrancar en agosto con el segundo trimestre del Ateneo. Así que Augusto, no sé si querés decir algo, Corina. Nada más que agradecer a los colegas por acompañarnos en este foro, a los ciudadanos de otras provincias que también nos brindan sus conocimientos y nos dan su punto de vista. Y felicitar al, porque no le gusta estudiar, no le gusta aprender, no le quieren saber nada. Bueno, ahí la escribana Dora Romero tiene habilitado su micrófono. Y parece que está hablando de mí encima, está hablando de mí. No dejarle pasar la oportunidad para saludar al colegio y a todos los colegiados que formamos parte y bueno, seguir así, trabajando todos juntos, bregando por la unidad, la participación y la solidaridad que en estos últimos tiempos se ha visto más que nunca entre todos los colegas de la provincia y seguir todos unidos y fortalecer los lazos entre nosotros. Así que les agradecemos a todos del Ateneo y bueno, cumplió la finalidad, instalamos la figura y bueno, ahora vamos a ver cómo decanta esto. Ahora a estudiar. Yo también despedirme de todo y agradecerle mucho. Y la escribana Demetrio no quería que le agradezca, pero sí, yo siento la necesidad de agradecerle profundamente porque ella fue, me motivó muchísimo, me aportó muchísimo, me ayudó, así que bueno, yo estoy agradecidísima con ella. Y no sufrió. Confiaron en mí, y con Augusto también. Y no sufrió, eso es lo importante. Ella está acostumbrada a sufrirme igual. Te mando un besote. Así que bueno, gracias a todos. Mañana paso a verla. Bueno, muchísimas gracias. Beso enorme para ustedes. Que estén muy bien, que pasen buena noche. Igualmente. Chau, chau.